participantes de la 12ª cohorte de la especialización de Derecho Administrativo de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes. Bueno, en primer lugar, felicitar y agradecer no solamente al profesor Freddy Mora Bastidas, coordinador de dicha especialización, sino además agradecer, por supuesto, también la disposición de los maestrantes, de los participantes, en el entendido de la necesidad de la prosecución de estudios de posgrado y del perfeccionamiento. Es importante entender en estas nociones previas, en esta introducción, precisar algunas nociones previas referidas fundamentalmente en que difícilmente podemos desarrollar el amplio campo que tiene el derecho administrativo si previamente no precisamos todo el debate, el origen, la génesis que hay alrededor de la Constitución, la democracia, el nacimiento del constitucionalismo, la cristalización del Estado constitucional y por consiguiente todo el desarrollo de impuestos, de la hacienda pública y de procedimientos. Entonces es muy importante el que tengamos presentes el desarrollo, la cristalización y el desarrollo del Estado. Y cuando hablamos, tenemos que confluir o interrelacionar precisamente, ubicarnos en contexto histórico, el desarrollo, el nacimiento del derecho y la relación que va a tener justamente el derecho con el Estado con el ciudadano, porque ahí precisamente estamos hablando del desarrollo y el nacimiento del derecho público, disciplina, área del derecho en la cual se va a inscribir el derecho administrativo. Entonces, es importante que tengamos claro, que definamos en tiempos de contexto el surgimiento del derecho fundamentalmente en la necesidad de establecer normas, de establecer un marco jurídico, un marco de actuación, la necesidad obligatoria de limitar el desempeño de las autoridades, el desempeño del poder. Y esto va a tener que ver entonces fundamentalmente con la evolución que vamos a tener en términos del Estado. Hemos tenido o vamos a ver un recorrido histórico de cerca de 6 modelos de Estado, desde el Estado absolutista, un Estado donde prácticamente hay un desconocimiento total de la condición humana, donde evidentemente no hay la presencia de la norma, o peor aún, la presencia de una constitución como norma suprema que va a regular la vida política y la vida social, la vida jurídica en una determinada sociedad, en un determinado país. Entonces es importante que tengamos claro cómo va a ir evolucionando ese Estado de una situación de menoscabo para el derecho, para el ciudadano, a una situación de progresividad hasta llegar precisamente al siglo XIX, cuando vamos a conseguir la cristalización del Estado de Derecho, del Estado constitucional. Y decimos del siglo XIX precisamente porque va a ser una época, un periodo riquísimo, vinculado fundamentalmente al desarrollo de la Revolución Americana, la Revolución Francesa, y va a ser importantísimo definirlo en tiempo y espacio, focalizado a Europa, en el entendido de que el siglo XIX va a marcar un parteaguas. ¿En qué sentido? El nacimiento del Estado constitucional va a permitir precisamente que ese Estado que en el pasado cercano tenía exceso de competencias y fundamentalmente no estaba limitado por la presencia de la norma, vamos a ver el nacimiento de la Constitución, el desarrollo de la Revolución Francesa, la promulgación de la primera Constitución, la Constitución americana, posteriormente a la Revolución Francesa, la Constitución francesa, y por supuesto ese Estado que
repito, en el pasado cercano va a ser un Estado desmedido en sus competencias, en sus actuaciones, ilimitado en sus competencias, un Estado donde prácticamente el ciudadano, el ser humano, es prácticamente considerado una cosa, un accesorio. Ese Estado se va a ver limitado precisamente por la intervención, por la limitación, por la presencia de la Constitución. Y por supuesto, entonces, vamos a hablar de procedimientos, vamos a hablar de competencias, vamos a hablar la importante necesidad, como lo acuñó el barón de Montesquieu, en la necesidad de dividir el poder, y la tesis de la autonomía y la división de los poderes públicos precisamente se va a expresar en una ganancia desde el punto de vista, en una progresividad desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista de que al dividir los poderes públicos, evidentemente se traduce en mayor cantidad de libertades. Cuando esos poderes tienden a concentrarse, evidentemente ese régimen puede devenir en una autocracia, en un régimen militarista, en un régimen autoritario, en un régimen totalitario. Entonces, ese contexto histórico es importante para comprender un poco el desarrollo precisamente del Estado constitucional, y precisamente el siglo XIX va a marcar ese parteaguas, el antes y el después, entendiendo que vamos a tener un derecho constitucional clásico, o lo que serían los antecedentes del derecho constitucional, es decir, los antecedentes o el derecho constitucional clásico vinculados fundamentalmente a las grandes obras, los estudios que realizaron distintos pensadores que tenían una competencia no solamente desde el punto de vista jurídico, hacían aportes al campo social, al campo filosófico. Montesquieu, por supuesto, todos los contractualistas, Locke, Rousseau, Hobbes, anteriormente Aristóteles. Entonces, evidentemente ahí vamos a conseguir los antecedentes del derecho constitucional, del Estado constitucional, y el siglo XIX va a ser determinante porque va a permitir que ese Estado se limite su desempeño y su actuación a la presencia de la norma, a la presencia de la Constitución, entendiendo a la Constitución como la ley fundamental que va a regir, que va a normar los destinos de una sociedad, y no solamente nos estamos limitando al campo o al contexto jurídico, sino que va a tener una serie de implicaciones. Y por supuesto, aquí vamos a conseguir todo un proceso de evolución, de desarrollo, y es importante entonces además ver en paralelo no solamente el desarrollo que va a tener el derecho, que va a tener la democracia, que va a tener la sociedad, y fundamentalmente estaríamos hablando entonces no solamente concretamente la presencia de la Constitución como norma fundamental, y no olvidar que el derecho público precisamente se va a desarrollar y se va a consolidar porque va a ser esa relación entre el Estado y el ciudadano, y esa relación va a estar mediatizada por la presencia del derecho. El derecho constitucional va a tener evidentemente una competencia fundamental. ¿Por qué? Porque el resto de las áreas, ramas o disciplinas, evidentemente va a estar anclado en la Constitución y en, por supuesto, en el papel que va a cumplir el derecho constitucional. Es decir, no podemos hablar del desarrollo del derecho administrativo, del derecho internacional, sea público o privado, del derecho mercantil, del derecho financiero, del derecho internacional en sus distintas dimensiones, y el desarrollo del resto de las áreas y de las disciplinas del derecho, entendiendo que ellas van a tener una competencia directa y van a ser una consecuencia precisamente de la evolución que va a tener la Constitución y específicamente el derecho constitucional. Y dentro de este debate va a ser importante el tema del desarrollo del constitucionalismo moderno, entendiéndolo como una corriente,
como un área de pensamiento que va a reivindicar no solamente el papel de la Constitución como su objeto de estudio, que es fundamental, sino además entendiendo el hecho de destacar las corrientes de pensamiento, las corrientes teóricas que le van a permitir al derecho constitucional hablar de una progresividad, y esa progresividad la vamos a ver reflejada, y por eso es importante la relación que vamos a tener permanentemente en este debate, en estos enfoques, en estos autores, en sus obras, la relación que va a haber entre no solamente la dimensión, si se quiere, teórica, sino además la connotación y la relación que va a haber de esta dimensión teórica, reflexiva, filosófica, con el contexto práctico. Ahí hay una retroalimentación directa, y la evolución de ese derecho constitucional, de esos enfoques, de esas teorías, evidentemente va a permitir cimentar las bases del moderno derecho constitucional, del constitucionalismo. Y esa progresividad se va a expresar en qué? Entendamos en esta evolución histórica que el gran debate va a estar en torno a qué? Al ciudadano. Y más allá de las tesis del humanismo que va a colocar al ciudadano como centro y como objeto de todo debate, de toda creación, por consiguiente, la sociedad, el Estado, se deben en la necesidad de proteger a ese ciudadano, de crear las condiciones precisamente para que el ciudadano comience, se garantice el reconocimiento de derechos desde los más elementales, el principal de todos, el derecho a la vida, por supuesto, la libertad, la igualdad, y vamos a iniciar todo un proceso evolutivo que precisamente se le califica de progresivo y que lo vamos a ver, lo pudiéramos sintetizar tratando de relacionar dos documentos internacionales que son fundamentales, y nos estamos refiriendo a la Revolución Francesa, nos estamos refiriendo a 1789 y esta progresividad expresada, repito, en primer lugar en el nacimiento de la Constitución francesa, posteriormente el nacimiento, el desarrollo, la promulgación de la Constitución americana. Esos dos episodios van a marcar un punto de partida riquísimo, innovador, dinámico, que va a llegar hasta nuestros días, porque el tema de la progresividad es ilimitado y se va a expresar en las distintas generaciones de derechos humanos que van a permitir precisamente cimentar el proceso evolutivo partiendo de una situación de menoscabo, como lo tenemos en la presentación. Ahí hay una síntesis bastante apretada de lo que es la evolución del Estado y del derecho. Y este es un rompecabezas. Si no logramos comprender esta evolución histórica, la evolución del Estado y cómo se va afianzando el derecho, precisamente ubicando en el centro del debate al ciudadano, eso es importante para que podamos, tener una visión amplia de este proceso evolutivo para poder entender la evolución, finalmente, del derecho administrativo, que va a ser la última parte que va a desarrollar el profesor Freddy Mora Bastidas y la profesora María Débora Ramírez. Entonces, ahí vamos a tener 6 facetas. Un Estado absolutista, que es, pudiéramos hablar que es un Estado que va mimetizándose, que va transformándose, que va cambiando, y va cambiando sencillamente porque la sociedad y el nacimiento del derecho va a perfilar y va a colocar en el centro del debate al ciudadano, y vamos a ir viendo ese proceso evolutivo, ese proceso progresivo, desde situaciones donde el ciudadano se encuentra totalmente vulnerable, en menoscabo, y naturalmente entender entonces un elemento importante que lo destaca no solamente el nacimiento del derecho,
sino que es un tema de mucha discusión dentro de la corriente humanística. Colocar al hombre en el centro del debate. ¿Eso qué quiere decir? Que la sociedad debe reconocerle, debe tratarlo en condición de libertad y de igualdad, y por consiguiente, ese Estado que en su concepción originaria es despótico, avasalla, desconoce, no reconoce ningún tipo de derecho, de prebenda, de prerrogativa a la condición humana, ese Estado va a ser, para usar un término de la calle, ese Estado va a comenzar a domesticarse con el único fin, precisamente, de garantizar no solamente derechos, sino la necesidad de limitarlo en su actuación. Vamos a conseguir un Estado absolutista, como está en la lámina, donde evidentemente los derechos son inexistentes, no hay reconocimiento de la condición humana, de la condición de ciudadanía, la justificación del poder es de origen sobrenatural y naturalismo, la estructura del poder político es centralizada, autoritaria, es la naturaleza, y nosotros ahí vamos a ir viendo en esa lámina, que trata de resumir, repito, 6 modelos de Estado, vamos a ir viendo cómo evolucionamos al Estado liberal, un Estado que va en su primera parada o en su primera concepción, va a comenzar a abrirse. Vamos a pasar a un Estado liberal democrático, un Estado donde ya los principios del poder están fundamentados no solamente por el tema del progreso, sino el tema de la racionalidad. Ya hay una concepción de respeto al ser humano, al ciudadano, y por supuesto, en paralelo va a ir evolucionando la sociedad. Por eso es que nosotros no podemos separar la relación que hay entre el ciudadano y el Estado, derecho público, la evolución de la sociedad, y vamos entonces a ver 3 modelos seguidos de Estado. Un Estado socialista con unas características muy sui generis, hipertrofiado, burocratizado, un Estado que en el papel es sumamente idealista, reconoce derechos, pero cuando vamos a la práctica, por la misma tesis, por la misma concepción ideológica del socialismo, la puesta en escena de ese modelo no se corresponde muchas veces con las virtudes o con los ideales que el Estado socialista pregonó. Vamos a conseguir el caso del Estado fascista, que está focalizado a Europa, la experiencia del falangismo español, el desarrollo de Mussolini en el caso de Italia y fundamentalmente Adolfo Hitler en el caso de Alemania. ¿Qué nos interesa fundamentalmente? La llegada al estado de bienestar. Cuando decimos estado de bienestar, welfare state, estado proteccionista, estado social, estado de derecho, estado proteccionista. Son las distintas acepciones que vamos a tener precisamente de esa forma de organización política que va a tener como características. Primero, el reconocimiento de los derechos al ser humano, la necesidad de que los poderes estén separados, que haya una autonomía de poderes, como lo decía Montesquieu, porque eso se va a traducir en mayor cantidad de libertades. Y por supuesto, va a haber una pluralidad desde el punto de vista de las concepciones del poder, el reconocimiento de las minorías, la presencia emblemática, trascendental, protagónica de la Constitución, entendiendo a la Constitución como la norma suprema, sobre la cual evidentemente se van a acoplar el resto de las disciplinas, el resto de las áreas del derecho, entre ellas el derecho administrativo. ¿Qué es importante que tengamos claro? Que vamos a conseguir en ese proceso evolutivo, repito, que va a llevar décadas y centurias, es importante que hagamos una correlación entre lo que fue la Revolución Francesa, la primera declaración trascendental, relevante, emblemática de 1789, que si bien es cierto, producto de la Revolución Francesa, que si bien es cierto, contiene solamente 17 artículos, evidentemente la óptica que debemos tener cuando estamos tratando
esta primera declaración es fundamentalmente desmenuzar lo que contienen esos 17 artículos. Y va a ser tan importante esa Declaración Universal de 1789, producto de ese episodio de desconocimiento, de ruptura. Revolución implica una ruptura, y una ruptura porque precisamente va a colocar al ser humano, al ciudadano, en el centro del debate. Es importante entonces, cuando desmenuzamos esos 17 artículos, ver lo que contienen, y esos 17 artículos y esa Declaración Universal se van a constituir en el piso, en el anclaje, en las bases del constitucionalismo moderno. Y tanto es así que cuando se revisan las distintas constituciones, en el caso latinoamericano, vamos a conseguir grandes similitudes en todo nuestro constitucionalismo. Y eso no es un tema de capricho, o cualquiera puede decir es que nuestras constituciones plagiaron la Declaración Universal de 1789. No, sino que precisamente es tan relevante, tan trascendental, esos principios, esos derechos fundamentales establecidos en 1789, y tenemos que viajar en el tiempo porque, por supuesto que cuando nosotros estamos leyendo esa declaración de 1789, estamos haciendo una suerte de hermenéutica, de interpretación. Nos vamos a dar cuenta, como estamos en el año 2022, siglo XXI, que algunas cosas nos van a parecer prácticamente como muy sencillas o futiles. Tendríamos que viajar a 1789, donde el ser humano estaba totalmente desprovisto de todo tipo de protección, de tutela, de resguardo, para comprender la significación que va a tener esa declaración. Y esa declaración evidentemente va a ser remozada en 1948. Fecha emblemática, el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, OEA, y va a suceder en 1948 porque precisamente Europa, en pleno siglo, en la mitad del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, se van a suceder dos elementos importantísimos que van a marcar, que van a influir, que van a trastocar ese proceso, esa progresividad que veníamos desarrollando desde 1789, y se va a referir a dos episodios mundiales como las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial del 14 a 1918 del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial del 39 al año 45, y entender que, si bien es cierto, las dos guerras mundiales se focalizaron, se ubicaron en un contexto fundamentalmente de Europa, la negación de la condición humana, los bombardeos y situaciones de tortura y demás van a impactar directamente, precisamente, en el campo jurídico, en la ciencia jurídica, en las distintas disciplinas, en los autores, en los pensadores, en la necesidad de avanzar y de formular una segunda Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la de 1948, 10 de diciembre del año 48. Y estas dos declaraciones universales, la de 1789 y 1948, nos revelan precisamente la progresividad que va a tener ese derecho, fundamentalmente el derecho constitucional. Y voy a volver a insistir, el resto de las disciplinas, entre ellas el derecho administrativo, el derecho mercantil, el derecho civil, van a estar ancladas, van a estar vinculadas totalmente a ese proceso, en la medida en que tengamos un proceso evolutivo, un proceso positivo, un proceso progresivo, desde el punto de vista del avance que va a tener el ciudadano. Evidentemente el resto de las disciplinas va a sufrir un proceso de evolución en sus métodos, en sus diagnósticos, en sus concepciones, en sus aportes, en la necesidad que la sociedad, que es compleja y que va evolucionando, y esa evolución no es lineal, es ondulatoria. El derecho le compromete no solamente una dimensión teórica, clásica, inflexible, rígida, que es la que va a permitir los cimientos de la disciplina, los cimientos de la ciencia jurídica, perdón, sino que además el derecho va a tener una dimensión flexible, que es la que le va a permitir a lo largo de estos 2 siglos la necesidad de incorporar
las distintas demandas, los planteamientos que se van desarrollando, no solamente desde el punto de vista de los planteamientos de autores, sino las circunstancias de cada sociedad en el entendido de avanzar. Y es importante, cuando estamos casi por finalizar esta primera parte, relacionar la Declaración de 1789, la Declaración del año 48, que son dos declaraciones universales a las cuales todo nuestro constitucionalismo latinoamericano y europeo hace referencia, sino que además la vinculemos a la Constitución bolivariana del año 99. Eso es importantísimo, en el entendido de que logremos entonces ver la vinculación, la influencia directa que va a haber entre 1789, 1948 y la Constitución de 1999, una constitución liberal, democrática, progresista. Y aquí hago la primera observación. Es importante en el ejercicio que estamos haciendo de reflexión, de discusión, comprender que muchas veces no hay la correspondencia entre el deber ser, el espíritu positivo de la norma, de la Constitución, de las declaraciones y su correlato en la realidad. Muchas veces sucede que las realidades están distantes de la afirmación que muchas veces en el papel vamos a encontrar. Y Venezuela es un caso paradigmático en ese aspecto. No solamente, como lo vamos a ver en los próximos 40 minutos, porque vamos a encontrar, por ejemplo, disparidades. Cómo entender que la Constitución de 1961 habla de un Estado federal. La del 99 dice que el Estado no solamente es federal, sino descentralizado. Y nosotros, cuando vamos a ir a la práctica, el país, la sociedad venezolana ha venido experimentando un proceso de centralización de forma constante, salvo excepciones muy precisas, un periodo muy corto. Lo vamos a ver en los próximos 40 minutos. Entonces, es importante para ir concretando que en ese proceso evolutivo del desarrollo del Estado constitucional, el desarrollo del derecho, el desarrollo de la democracia y el centro del debate ciudadano, estaríamos hablando fundamentalmente en la necesidad de ¿qué? De establecer un Estado limitado por el poder, limitado precisamente por la presencia de la Constitución. La necesidad de dividir el poder, autonomía de los poderes públicos, la existencia y el desarrollo de elecciones periódicas confiables y transparentes, la existencia de controles, la existencia de procedimientos, la limitación del poder, la necesidad de tener medios alternativos de información y por supuesto va a haber todo lo que es el desarrollo de lo público y lo privado y por supuesto un espacio mixto entre lo público y lo privado, el desarrollo de procedimientos, el desarrollo de los controles, el desarrollo de la hacienda pública, toda la parte impositiva como una forma o una vía que va a tener el Estado moderno, ese estado de bienestar, en la necesidad de percibir recursos que le permitan sobrellevar las cargas del Estado, por supuesto producir servicios públicos. Estamos hablando del tema de la educación, la salud, la seguridad, que además son temas de mucha discusión en el presente en Venezuela, porque si bien es cierto, son procesos de orden técnico, la salud, la educación, la seguridad, muchos de esos procesos terminan siendo afectados, politizados, ideologizados, y los resultados terminan siendo a veces desastrosos, por dar una palabra. Entonces, es importante que tengamos este contexto histórico, este abrebocas de cómo fue evolucionando el Estado en su concepción universal, el desarrollo del derecho, por supuesto, cómo la sociedad fue evolucionando a un ritmo de progresividad para que podamos en la segunda parte de esta jornada de hoy sábado, 19 de febrero, poder aterrizar en el contexto de Venezuela, que es precisamente la actividad que vamos a desarrollar después de esta pausa.